Hola, soy Juan José Silva y hoy estamos en una emisión más de Orgullosos de Ser de Nuevo León. Hoy abordaremos la vida cotidiana en aquella hermosa pequeña ciudad de provincia. Vamos a ver el periodo comprendido entre 1801 y 1900, lo que se le conoce como el siglo XIX o el siglo decimonónico. Ese 30 de enero de 1801 se recibió una infausta noticia. Una triste noticia en las viejas casas reales, hoy Palacio de Gobierno, en la ciudad de Monterrey, y en la cual decía que el tercer obispo de la diócesis de Linares, Monterrey, don Andrés Ambroso de Llanos y Valdés, había muerto a consecuencia de una dolencia cardíaca en la lejana villa de Camargo, en la vecina provincia del Nuevo Santander. Y eso fue un golpe muy duro, no nada más para todos aquellos seguidores de la fe católica, obviamente gran parte de los habitantes de Monterrey y del Nuevo Reino de León, pero era que la trágica e inesperada muerte del obispo Ambrosio de Llanos y Valdés fue un golpe durísimo, puesto que él, aparte de que era un pastor de almas, también tenía una gran visión, no nada más en la parte religiosa, sino en la parte económica, en la parte material de lo que hubiese sido la metropolitana ciudad de Monterrey. Y digo que hubiese sido porque entre sus planos estaba en levantar una nueva ciudad al norte de los llanos del emplazamiento original de los padres fundadores en aquel lejano 20 de septiembre de 1596. Y la idea del tercer obispo de Linares era que en las llanuras que se extienden en lo que actualmente viene siendo la calle de Ramberry, hacia el norte, una nueva ciudad emergiera, no nada más en la parte religiosa, sino en la parte urbanística, en la parte habitacional, pero sobre todo con una industria que le hubiera dado una gran proyección y un gran lustre al Nuevo Reino de León y a su capital. Muere en 1803, éramos una pequeña ciudad de 6,000 habitantes, 40 años atrás habíamos perdido alrededor de 30,000 porque como si fuese una película del viejo oeste, las hermosas llanuras, las montañas situadas entre el Nuevo Reino de León y la costa del Golfo, conocida geográficamente como el seno mexicano, se abrieron a todos aquellos pioneros y como si fuese película del oeste, el gobierno virreinal, el gobierno de su majestad no solo ofrecía descuentos o exenciones de impuestos, sino que ofrecía también tierras y aguas sin fin a todos aquellos hombres y mujeres de temple norestense que fuesen a poblar, que fuesen a prosperar y que fuesen a edificar sus familias, su patrimonio y una nueva provincia para mayor gloria del Señor y para mayor gloria del entonces Su Majestad Don Carlos III. Desgraciadamente, esa pérdida de habitantes que había tenido 30 años atrás, de 1801, junto con el golpe trágico de la muerte del progresista tercer obispo de Linares en Monterrey, fue uno de los golpes que presagiaron lo que hubiese sido un nuevo siglo. Se vieron las ánimas tenebrosas y sobre todo las ánimas piadosas lo vieron con malos ojos. Así llegamos a 1805, un gobernador de nombre don Simón de Herrera y Leiva tiene a bien pedir autorización real para que Monterrey sea un emporio comercial. Por ese entonces la pequeña ciudad por el norte llegaba hasta el río Santa Lucía, por el sur llegaba al río Santa Catarina, por el oeste una hermosa loma que ya desde entonces era un lugar de recreo y era un lugar donde vivían no nada más los ricos y los potentados, sino también todas las clases sociales, y que con el tiempo sería conocido como el barrio de las Quintas o el famoso barrio del Obispado. Por el este llegábamos a unas antiguas tierras de labor, unos maizales que la historia ya desde 1790 va a conocer como el Rincón del Diablo, y es un pequeño barrio situado 10 cuadras atrás de la metropolitana catedral. Son aproximadamente 6,000 habitantes y a pesar de que éramos la capital de un pomposo nuevo Reino de León, había pobreza. Había pobreza porque los últimos 10 años los inviernos habían sido secos y duros, pero los veranos habían sido llamados la gran seca o la gran sequía.
Obviamente me imagino que había algún cambio climático a nivel global, pero para 1805 había hambre. Había hambre, y a pesar de que el gobernador don Simón de Herrera y Leiva había tenido a bien pedir una serie de exenciones, una serie de permisos para que Monterrey se convirtiera en un emporio comercial, dado nuestra vecindad con la próspera provincia de Luisiana y con su gran puerto de Nueva Orleans, él quería hacerlo. Eran tiempos duros, pero las familias regiomontanas, tanto el que vivía en una humilde choza como el que vivía en alguna casa del famosa Piedra Sillar, todos ellos trataban de ser felices. Y a lo largo del año la vida se guiaba por una piadosa fe, sobre todo a lo largo del calendario religioso. No teníamos catedral, pero teníamos un templo mayor junto con 3 capillas que allá en emisiones pasadas les he comentado. Hacia el oeste o hacia el poniente, sobre el viejo Camino Real, la famosa capilla de la Zapatera o la capilla de la Purísima Concepción. Al norte, a lo largo de una gran avenida que en ese entonces quedó inconclusa, pero que daba lugar a las llanuras del norte, donde se veía un próspero porvenir, estaba la capilla de la Señora del Nogal o la Señora del Roble. Y a un lado, en el lado poniente, en lo que actualmente es el cruce de la calle de Guerrero y 15 de Mayo, una capilla que había una devoción increíble en esos años duros de hambre, en esos años duros también de continuos ataques de las naciones bárbaras, que ya para principios del siglo XIX empezaban a despuntar, no nada más por sus continuas correrías, sino por su ferocidad, y eran las famosas incursiones de las naciones bárbaras, o lo que va a ser conocido como los centauros del norte, los comanches, los apaches, los lipanes, que a lo largo de esos años y antes de la declaración de la independencia ya estaban alcanzando una peligrosa frecuencia, pero sobre todo eso impedía que la ciudad, que los pueblos, las villas de esta parte centro-norte del estado o del nuevo Reino de León se pudieran prosperar. Son 1808, a partir de 1807 hay el cambio climático propicia la llegada de grandes lluvias y los campos, los jardines vuelven a reverdecer y la esperanza vuelve a renacer en los corazones de la sociedad regiomontana. Eran calles empedradas, las únicas casas macizas o construcciones bien cimentadas, como dice la tradición, era el templo parroquial, eran las casas reales, el actual Museo Metropolitano, y 2 y 3 casas más de prominentes hombres de negocios en lo que sería considerado como el barrio de la aristocracia o el barrio de Catedral. En 1808, específicamente, el 6 de mayo de ese año, allende el mar, en los lejanos reinos de España, va a tener lugar un acontecimiento que va a simbrar la vida cotidiana, la vida rutinaria en Monterrey y en Nuevo León. Y no es otro más que el emperador Napoleón I tiene a bien destronar a el rey don Fernando VII y a su padre, y los obliga a abdicar, esto es, a que renuncien a todos sus derechos sobre el reino de España y sobre sus ricos virreinatos, entre ellos el virreinato de la Nueva España, la futura República Mexicana. 8 de mayo hay un alzamiento en Madrid y eso va a tener una repercusión en todos los virreinatos y colonias de la América española allende el Océano Atlántico. Y aquí en Monterrey específicamente, después de 3 meses, a fines de julio de 1808, corre la infausta noticia de que nos está gobernando un emperador extranjero. Y no es otro más que el hermano mayor del emperador Napoleón, José Bonaparte, que las crónicas chuscas le van a llamar Pepe Botella. Y entre sus muchos órdenes que tienen que ver con la Nueva España, con Nuevo León y con Monterrey está en que van a haber una subida de impuestos o va a haber un alza en los tributos, ya muy pesados, que se enviaban desde Monterrey, desde el nuevo Reino de León, de la Nueva España, allende el mar hasta la lejana metrópoli en Madrid, y por supuesto en los palacios reales. Ese incremento en los nuevos tributos va a generar no nada más un descontento, sino también un desequilibrio en lo que habían sido años duros de pobreza, de sequías y de ataque de las naciones bárbaras. Así llegamos a un 16 de septiembre de 1810
y en la lejana villa de Guadalupe, en la lejana provincia de Guanajuato, en Dolores Hidalgo, va a estallar un motín, va a estallar una rebelión, una inconformidad, cuyos ecos van a tener recuerdos o van a tener resonancias en la metropolitana Monterrey. Y resulta que es septiembre, a partir del 20 de septiembre, desde 20 años atrás, no nada más se conmemoraba la fundación de Monterrey, sino que desde 1790 tenía lugar una concurrida feria, y era la Feria de Monterrey. Y a ella concurrían no nada más mercaderes del interior de nuestra provincia, sino de lugares tan lejanos como los minerales de Taxco, la Ciudad de México, traían géneros de Querétaro, traían productos agrícolas de Jalisco, traían cuero repujado de la lejana Valladolid, hoy Morelia, y era tal el volumen de comercio que poco a poco la ciudad de Monterrey empezó a tener una resonancia económica. 29 de septiembre de 1810, ese día, a primera hora de la tarde, dicen las crónicas que llegó un arriero, un varillero, que era un humilde comerciante que con su recua de 4, 5 y hasta 10 mulas, cargado de mercaderías proveniente de los centros del interior del país, llega con un pasquín, con un volante donde se anuncia que en la lejana Guanajuato, 15 días atrás, había estallado un motín. Y ya para entonces, el 29 de septiembre de 1810, era una revolución con todas sus graves consecuencias. Los espíritus gentiles, los espíritus alegres del regiomontano ven ensombrecidos, y a partir de ese momento y hasta el 27 de septiembre de 1821, la metropolitana Monterrey y el Nuevo Reino de León van a verse sumergidos en una ola de dolor, en una ola de muerte, pero también en una ola de esperanza. Porque después de 10 años de una cruenta guerra civil, el antiguo virreinato de la Nueva España se va a convertir en un país libre, en un país soberano, en un país que va a guiar sus destinos por sus propias manos y no desde un lejano palacio, en un lejano reino allende el mar. El 24 de mayo de 1824, después de una maratónica sesión, el Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León tiene a bien promulgar a la metropolitana Monterrey como capital del Estado de Nuevo León. Y a partir de entonces va a comenzar una nueva era. Es verano, es en mayo, 1824, 24 de mayo. Y a partir de ese momento, después de una larga guerra, después de largos años de oscuridad, se va a ver la luz. Teníamos aproximadamente 10,000 habitantes, a pesar de la sangría que ocasionó la guerra de independencia, los campos que se despoblaron a consecuencia de la violencia generada por esa guerra emancipadora. Muchos habitantes empiezan a fluir a Monterrey, y el casco histórico empieza a ser desbordado hacia el norte y hacia el poniente. Hacia el norte teníamos como límite el río Santa Lucía, pero a partir de ahí, en esa ribera que fue cantada por poetas y por escritores y que decían que era la parte más hermosa de la ciudad, va a ser poblada no nada más por quintas hermosas, con huertos, con jardines exuberantes, sino que también barrios obreros, entre ellos el barrio del Roble, el barrio de San Caralampio, y al oeste el barrio ya mencionado de las Quintas, van a empezar a crecer. Y a partir de 1825, específicamente el 30 de enero, el Republicano Ayuntamiento de Monterrey tiene a bien introducir 3 mejoras. La primera, un alumbrado público que va a ser manejado por una serie de ciudadanos que van a ser llamados los serenos, que no nada más tenían la encomienda de vigilar la seguridad pública en las calles, callejones, en residencias ricas y pobres, sino que también van a encender lo que entonces va a ser un gran avance tecnológico, y no eran otras más que el alumbrado público a base de aceite de ballena. Así es, el aceite de ballena va a ser utilizado para alumbrar las calles y los callejones de esa pequeña capital del nuevo Estado Libre y Soberano. 1827, el Republicano Ayuntamiento discurre una gran novedad o un gran elemento constructivo que va a ser el empedrado
científico de todas las calles y los callejones. Al sur el río Santa Catarina, al norte el río Santa Lucía y al este los barrios ya mencionados, del Rincón del Diablo al poniente y del Rincón de las Huertas o al Rincón de las Quintas el Obispado. Y ese pavimento o ese empedrado va a ser una gran motivación para los constructores o para los inversionistas. Y resulta que no nada más se va a empedrar por parte del Republicano Ayuntamiento, sino que todos aquellos que construyan, que finquen o simplemente que compren bienes raíces o terrenos a lo largo de las nuevas calles van a recibir beneficios fiscales. Y eso va a hacer que la ciudad se desborde hacia el norte, desde el río Santa Lucía a lo que actualmente va a ser la calle de Colón. Todo ese enorme cuadrado va a ser susceptible de urbanizarse y eso va a ser un gran aliciente para la población, la presente y la futura, pero también va a dar lugar a que nazcan barrios y eso va a traer comercios y el comercio es un generador de riqueza. Desgraciadamente, para la cuarta y la quinta década del siglo XIX, a pesar de que somos un país libre y soberano, va a haber una serie de azonadas, va a haber una serie de rebeliones militares que van a trastocar no nada más la vida pública, el buen gobierno, sino también la vida pacífica de esa metropolitana ciudad de Monterrey. Llegamos a 1836, en la lejana Texas ocurre un levantamiento que va a tener repercusiones en toda la República y en ende en Monterrey. Empiezan a fluir una serie de migrantes, una serie de refugiados, antiguos pobladores españoles, europeos de la provincia de Texas que no quieren vivir allá y van a fluir a Monterrey. Así llegamos a 1845, 1846. En emisiones pasadas les hablé de la vida con la bota yanqui y eso también va a detener el progreso de la ciudad de Monterrey. Llegamos a 1848, se firma la paz y lo que para otras partes de la República fue una desgracia con sus miles de muertos y con el robo de gran parte del territorio nacional, el acercamiento de la frontera a 220 kilómetros al este-noreste de Monterrey, específicamente en la línea del Bravo, va a ser una bendición para el crecimiento de esa pequeña población. Y resulta que el acercamiento de la frontera no nada más va a traer turistas y va a traer comercio, van a abrir mercados a los productos y a los servicios que ofrecía Monterrey. Llegamos a 1850, desgraciadamente la República no ha encontrado paz después de 25 años de una dictadura del mal llamado 15 Uñas o el general don Antonio López de Santana. Ocurre la revolución de Ayutla y por fin se empieza a ver la luz. Desgraciadamente la parte política o los bandos van a verse desgarrados entre liberales y conservadores y eso va a tener repercusiones en la vida cotidiana de Monterrey. Es una vida sencilla, todas las familias tenían por lo general sus huertas en la parte de atrás, era una pequeña sociedad de autoconsumo y a pesar de que había un nutrido comercio con nuestro vecino del norte y con el recién abierto puerto de Matamoros para llevar y traer mercaderías a Europa, específicamente Inglaterra y Francia, la vida seguía siendo sencilla. Muchos de los hogares, fueran acaudalados o fueran medianeros o humildes, tenían en sus salas un pequeño canapé, una pequeña sala hecha de vastas maderas y de mimbre, pero todos los hogares tenían también una profunda fe en el futuro de su país. Obviamente Monterrey, el noreste de Nuevo León, nunca ha sido una sociedad muy religiosa, pero sí se observaba una vida basada en los valores religiosos, pero sobre todo en los valores que los padres fundadores de Monterrey en el lejano siglo XVI nos habían heredado. Así llegamos a 1860, después de 3 años de una desgarradora guerra civil entre liberales y conservadores, llamada la Guerra de los 3 años, por fin se firma la paz y el bando triunfante promete que va a restablecer el orden, la paz, pero sobre todo la prosperidad.
Aquí en Monterrey, en Nuevo León, estaba gobernando un general nacido en una lejana villa del norte de nuestro estado, y no era otro más que el gran símbolo o don Santiago Vidaurri Valdés y Borrego. Bajo su administrativa y progresiva administración tiene lugar el primer desenvolvimiento industrial de Monterrey, porque en un lejano 30 de enero de 1856, bajo su firme mandato, pero sobre todo bajo su firme apoyo a una serie de comerciantes, se funda la gran fábrica de hilados y tejidos La Fama, y esa es la prefiguración industrial del Monterrey, que para cerrar el siglo XIX va a ser un Monterrey industrializado. Desgraciadamente, con la paz que nos trajo el fin de la guerra entre liberales y conservadores, también nos trajo una gran deuda, y esa deuda va a ser aprovechada por las lejanas potencias europeas, sobre todo el mal llamado Segundo Imperio, encabezado por el pequeño Napoleón, el sobrino de Napoleón Bonaparte, o Napoleón III, que en vista de esa deuda que tenía la República Mexicana, va a traer en sus navíos de guerra no nada más un ejército de ocupación, que nos va a sumergir de nuevo en una guerra que nadie pidió, y de nuevo la bota extranjera va a estar sobre nuestro país, sobre Nuevo León y sobre Monterrey. Y también trajo un mal llamado, al mal llamado emperador, y que va a dar lugar al Segundo Imperio. Desgraciadamente, a pesar de la férrea oposición del Ejército Nacional, del fervoroso patriotismo desplegado por el ejército y por todas las clases sociales, el arrollador avance de la bota francesa llega hacia el norte, y eso hace que el 15 de agosto de 1864 las calles de Monterrey se vean de nuevo sumergidas en el horror, en la noche negra de la ocupación militar extranjera. Y es a partir de ahí, 15 de agosto de 1864, cuando va a comenzar de nuevo otros 2 años de una terrible ocupación. Y de nuevo ocurre lo que ya vimos en la ocupación anterior norteamericana, una noche de un gobierno militar, una serie de restricciones a la libertad, una serie de restricciones al comercio y por ende a la prosperidad que poco a poco la metropolitana Monterrey había ganado. Son años de hambre, son años de dolor, son años de muerte, pero el fervor patriótico de toda la sociedad regiomontana, desde los más acaudalados hasta los más humildes, tienen fe en que, gracias al valor de sus hijos, el odiado enemigo va a ser derrotado y va a ser expulsado. Y claro, es lo que ocurre en la lejana ciudad de Querétaro. Un 24 de junio de 1867, un ilustre hijo del municipio de Galeana, en el sur de Nuevo León, el general don Mariano Escobedo y sus huestes del Ejército del Norte terminan y dan muerte al llamado Segundo Imperio. Poco a poco la vida normal empieza a regresar a ese Monterrey que fue devastado por una invasión extranjera. Llegamos a 1870 y específicamente el 1 de mayo de ese año llegó lo que los periódicos de la época le llamaron el eco del progreso, y no era otro más que el telégrafo. El telégrafo que nos unimos hacia el este con Matamoros, el gran puerto que nos trajo mucho comercio, y por el oeste vamos a llegar a una villa tan lejana como San Luis Potosí. En ese entonces nos gobernaba un ilustre médico que los avatares de la vida lo llevaron a la primera magistratura de su estado, y era el doctor José Eleuterio González Gonzalitos. Él discurre o él ordena que todas las calles de Monterrey, todas las acequias, todos los sanitarios, todos los servicios médicos den la protección y por ende eleven el nivel de vida de esa sociedad que estaba muy lastimada por años de ocupación, por sequías y por hambre. Y es a partir de 1871 cuando, gracias a los esfuerzos administrativos y médicos del doctor Gonzalitos, hoy convertido en gobernador, poco a poco la ciudad de Monterrey, que había sido azotada por paludismo, por fiebre amarilla, por dengue hemorrágico, sobre todo en los días calurosos del verano, poco a poco encuentre la salud. Así llegamos a 1877, el 30 de enero, allá en la lejana Ciudad de México, va a empezar una nueva era,
el orden, la paz, van a llegar a todos los rincones de la República Mexicana. Y es que toma el poder el general de división, don Porfirio Díaz More, y se va a instaurar lo que unos le van a llamar una dictadura. Pero aquí en Monterrey, aquí en el noreste, va a tener lugar una era de paz, de progreso, y eso va a permear a toda la sociedad regiomontana. Poco a poco las inversiones, tanto nacionales como extranjeras, van a llegar. Y el 30 de agosto de 1882, gracias a las gestiones de la Presidencia de la República, encabezada por el héroe del 2 de abril, por el gran vencedor del ejército francés, el general Díaz, permite que las inversiones ferroviarias lleguen. Y el 30 de agosto de 1882, exactamente a las 8:30 de la noche, en la esquina de la actual calle de Pino Suárez, esquina con Colón, o en la antigua calle de la zona norte, junto con la calzada del Progreso, se va a escuchar el silbato de la locomotora de vapor. Se va a inaugurar una nueva era, y gracias a la llegada del caballo de hierro, gracias a la llegada del Heraldo del Progreso, el ferrocarril va a traer no nada más viajeros, no nada más mercaderías, ideas, va a traer un producto que va a hacer que la sociedad regiomontana alcance una gran prosperidad, y no era otra más que la cerveza. La cerveza que llegó en esos vagones va a permitir la erección el 9 de noviembre de 1890 de la cervecería Cuauhtémoc, y eso va a permitir que esa sociedad agraria, que esa sociedad que se sostenía con pequeñas industrias, poco a poco entre a la modernidad. Y desde entonces todos los estamentos de la sociedad regiomontana van a sentir, van a palpar y van a llevar a sus mesas y a sus bolsillos la anhelada prosperidad gracias a esa llamada dictadura. Así llegamos a 1895, y en ese año, allá en el lejano San Pedro, en la lejana Ciudad del Vaticano, y específicamente en el Palacio Papal, el Papa León XIII va a tener a bien elevar a la ciudad de Monterrey a sede obispal, y eso va a traer una serie de no nada más de eventos religiosos, sino también eventos económicos. Y es que desde 1777, aunque éramos la sede provisional del Obispado de Linares en Monterrey, ahora sí, la ciudad de Monterrey va a ser sede episcopal, va a haber una cátedra con todo lo que entrama o con todo lo que conlleva esa administración. Y aunque nunca fuimos una sociedad muy religiosa, eso va a detonar otra era de prosperidad. Ya para entonces, desde 1860, los gobiernos civiles, en el caso de don Santiago Vidaurri, tiene a bien separar la religión de la educación. Y el 30 de enero de 1859, 1 de enero de 1860, vamos a tener un colegio civil donde va a haber cátedras que no van a tener nada que ver con la religión ni con la moral religiosa, sino que van a tener que ver con la vida civil. Y es que ese colegio civil va a ser la madre, va a ser el embrión de nuestra actual y grandiosa Universidad Autónoma de Nuevo León. Y es en el colegio civil, va a ser los forjadores de una nueva sociedad, va a ser el forjador a través de sus humanidades, a través de sus cátedras de ciencias, de físicas, de matemáticas, de una nueva generación de ciudadanos regiomontanos comprometidos con su país, con su estado y con su ciudad. Y a partir de 1860, ese embrión, ese colegio civil va a ser el detonante de una nueva sociedad inmersa no nada más en la ciencia, sino también en el arte, en la filosofía, pero sobre todo en un humanismo que va a permitir que la sociedad regiomontana, que había hecho sus pininos desde 1596, entre en el nuevo siglo XX, en el nuevo siglo de la luz. Y así cerramos el largo siglo XIX. Nos vemos en una próxima emisión de Orgullosos de Ser de Nuevo León. Soy su amigo Juan José Silva y muchas gracias a nuestro patrocinador Carsa. Hasta luego.